Hay veces que uno escucha esta expresión: Padre, por favor, no hable de política. Y es cierto, nosotros, los sacerdotes, como ministros de Dios, no estamos llamados a entrar en ese campo. Nuestra misión es otra. Y de hecho, la Iglesia sanciona a aquel sacerdote que intervenga en política, porque nuestra razón de ser es otra. Sin embargo, te invito a que pienses en el otro lado, en los políticos que intervienen en la fe, y específicamente en la fe cristiana católica. Es lo que se llama el cristianismo político, que es algo muy peligroso y está muy actual. Peligroso porque viene a vaciar todo el contenido de nuestra fe cristiana, porque no tiene soporte. Son personas que aparecen hablando de valores, en contra de la dictadura LGTB, en contra del movimiento woke, en contra del aborto, en contra del feminismo. Y por eso se les confunde como si fueran fieles cristianos. Y estos cristianos políticos vienen a tener sus lemas. Por ejemplo, si eres realmente cristiano, no puedes pertenecer a tal político, no puedes pertenecer a tal partido. O también esta otra: esto es lo que haría Jesús. Y esto lo escribe, por ejemplo, Agustín Laje, que él mismo dice que nunca ha leído la Biblia, no sé si ya la leyó, pero él dice: nunca he leído la Biblia, pero sí dice lo que haría Jesús. Y entonces, como se hablan de estas cosas y como se dice es lo que haría Jesús, si eres cristiano no puedes participar de este partido, no puedes votar por tal candidato, entonces se les confunde como si fueran fieles. Y de ahí que, por ejemplo, esto es realmente algo contradictorio, por llamarlo de alguna manera, que a un agnóstico se le invite a dar retiros espirituales. Que personas, repito, que no han leído la Biblia, se les invite a dar seminarios cristianos católicos, porque se les confunde con fieles. Este cristianismo político tiene ese peligro, porque, y aquí Dante Urbina, le agradezco a él que me haya hecho caer en cuenta de esto, porque él dice: no necesitamos este tipo de cristianismo, lo que necesitamos es a Cristo, y necesitamos el cuerpo de Cristo, su iglesia, la iglesia católica fundada por Cristo. No necesitamos un cristianismo político, lo que necesitamos es cristianismo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de cristianismo político? Este término no es un término que yo me lo haya inventado. Adam Wakeling, un editor, el pasado 30 de junio de este año, publicaba un artículo titulado así: El nuevo cristianismo político. Y él dice lo siguiente: el cristianismo ha ganado recientemente algunos nuevos defensores. Entonces vemos influenciadores, vemos personas que antes se presentaban como, por lo menos como apartados de la iglesia, ahora defendiendo la iglesia. Ha ganado recientemente algunos nuevos defensores.
Sus defensas de la religión se basan en gran medida en el argumento de que el cristianismo es socialmente útil o incluso esencial. Y aquí subrayo esta palabra. El cristianismo es socialmente útil. El cristianismo ni siquiera, en este contexto de esta discusión, ni siquiera es un camino de salvación, no. Se abraza el cristianismo porque resulta socialmente útil. Y este editor, Adam Wakelin, él dice, bueno, el ateísmo ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque el ateísmo no da respuestas a una serie de problemas que el hombre contemporáneo vive. Por ejemplo, el islamismo extremo, los derechos humanos. Y entonces, ¿dónde buscar esas respuestas? En los hombres religiosos. Entonces, como no hay respuestas por el ateísmo, entonces, ¿qué se hace? Pues rellenarlas con las respuestas que dan los hombres religiosos. Porque los hombres religiosos sí tienen respuesta para estos problemas del hombre contemporáneo. Y hay una serie de casos que se pueden citar. En noviembre del año pasado, una escritora y ex activista musulmana, Hayyan Hirsi Ali. Esta mujer anunció que se había convertido al cristianismo. Y ella dice lo siguiente: la civilización occidental está amenazada por los regímenes autoritarios expansionistas de Moscú y de Pekín. El globalismo, el islamismo, la ideología woke que está corroyendo la fibra moral de la próxima generación. Y esto pues, claro que es así. El islamismo, la ideología woke está corroyendo la fibra moral de la próxima generación. Y continúa esta mujer. Nuestro deseo de mantener el legado de la tradición judeocristiana puede unirnos frente a estas amenazas. Si abraza la tradición judeocristiana, es simplemente para enfrentar estas amenazas. No se hace ninguna referencia a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al perdón de los pecados, al llamado a la santidad. Y es que hay algunos que salen a decir, el Papa escribió tal documento, pero no hizo un llamado a la santidad. Pero sí invitan a sus eventos a este tipo de personas que simplemente abrazan el cristianismo, entre mil comillas abrazar el cristianismo, porque lo ven como un escudo protector. Ella, esta mujer, Hayyan Hirsi Ali, ella tuvo como una rueda de prensa con un exponente del ateísmo, Richard Dawkins. Y cuando él oye a esta mujer que se convierte al cristianismo, que se convierte supuestamente al cristianismo, Richard Dawkins dice, ¿no eres más cristiana que yo? El cristianismo entonces es la cura para los males sociales. Estos males sociales que son causados por políticas progresistas, entonces ¿cuál es la cura? ¿Cómo salir de esta política progresista que nos tiene ahogados, asfixiados, hastiados? El cristianismo. Donald Trump sacó la Biblia patriótica.
Yo no sé cuántos ejemplares se han vendido, si se han vendido, no sé. Pero él imprimió la Biblia patriótica. Y hay personas que lo celebran y lo aplauden porque puso en su cuenta de X la imagen de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe es y esto lo dice Monseñor Eduardo Chávez, el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Él tiene un libro que se llama La cultura del amor. La imagen de Guadalupe, la tilma de Guadalupe, destruyó la cultura de la muerte de los aztecas. Pues Donald Trump, con su píldora abortiva, con su fertilización abortiva, con su fertilización in vitro, no abraza la cultura de la vida que está plasmada en la tilma de Guadalupe. 2 millones de aztecas se convirtieron cuando leyeron lo que se llama el Códice Guadalupano y dejaron de ofrecer sacrificios para abrazar el cristianismo. Pero algunos celebran y aplauden que Donald Trump haya puesto la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero al mismo tiempo sigue con su promoción y con su política a favor de la píldora abortiva y de la fertilización in vitro. Y sobre esto hay que recordar, porque hay que tener memoria. La conferencia de la ONU en el año de 1994, celebrada en el Cairo, que allí en esa conferencia de la ONU se quería promover que en el 2015, en el año 2015, ya en todos los países del mundo se legalizaran los servicios de planificación familiar, es decir, que se legalizara el aborto para el año 2015. En esto, Juan Pablo II le escribió allá al secretario general de la ONU, y Juan Pablo II dice: el proyecto de documento final de la próxima conferencia del Cairo ha traído toda mi atención y su contenido me ha deparado una dolorosa sorpresa. La Iglesia, en defensa de la persona humana, se opone a la imposición de límites al número de hijos y a la promoción de métodos de control de la natalidad que separan las dimensiones unitiva y procreadora de la relación matrimonial y son contrarios a la ley moral inscrita en el corazón del hombre o que atentan contra el carácter sagrado de la vida. Fue una carta que Juan Pablo II escribe el 19 de marzo de ese año de 1994. Lo pueden consultar. La Iglesia se opone por defensa a la persona humana a la promoción de métodos de control de natalidad que separan las dimensiones unitiva y procreadora de la relación matrimonial. ¿No es esto lo que está haciendo Donald Trump con la fertilización in vitro? Pero algunos salen a decir que si tú eres cristiano, y esto lo dice Eduardo Verástegui, que si tú eres cristiano, no puedes ser demócrata. Oye, si tú eres cristiano, no puedes ser ni demócrata ni republicano. Y aquí resuenan esas palabras de Sor Lucía, la vidente de Fátima, cuando le escribe al cardenal Carlo Caffarra: la última batalla del demonio contra Dios será en la vida y en la familia. Y es que yo creo que no hemos dimensionado lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
En los Estados Unidos, por un espacio, creo, aquí puedo equivocarme, pero por un espacio de alrededor 40 años, creo, había un límite a la promoción del aborto por parte del Partido Demócrata. Y ese límite era el Partido Republicano, que en su plataforma estaba la lucha contra el aborto. Ahora entramos ya perdiendo. Donald Trump cambió esta plataforma. Y aún así hay personas como Eduardo Verástegui que se presentan guadalupanos y salen a defender esto. Juan Pablo II, repito, ha atraído toda mi atención la próxima conferencia del Cairo y su contenido, donde está la píldora abortiva, donde está la fertilización in vitro, me ha deparado una dolorosa sorpresa. Palabras del Papa Juan Pablo II. El aborto, y esto continúa esta carta de Juan Pablo II, el aborto que destruye la vida humana existente es un crimen abominable y no puede aceptarse nunca. Estos que han salido, que a favor del niño por nacer, en contra del aborto, ante la postura de Donald Trump, han guardado silencio. Y Juan Pablo II dice, no puede aceptarse nunca como método de planificación familiar, como reconoció unánimemente la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población, celebrada en la Ciudad de México en 1984. Ojalá Eduardo Verástegui se dé cuenta de lo que ocurrió en su país. La conferencia de la ONU en México en 1984. Nunca se puede aceptar un método de planificación familiar como lo reconoció en esa época la ONU en esa conferencia en México. Y algunos pueden decir, padre, pero Kamala Harris, pues peor Kamala Harris, peor. Pero es que aquí estoy hablando de este contexto, del cristianismo político, Biblia patriótica, imagen de la guadalupana, y pensamos que Donald Trump representa los valores cristianos católicos. Nada más lejos. Hay una activista provida, Lila Rose, donde ha venido ella pues poniendo de presente esta incoherencia de Donald Trump y del Partido Republicano. Este representante del ateísmo que mencioné hace un momento, Richard Dawkins, él habla y se presenta así, como un cristiano cultural. Y esto está en las redes. Y él dice lo siguiente: mejor vivir en un país culturalmente donde no se odie. Y por eso abraza la religión cristiana, que es la ley del amor. Mejor vivir en un país donde culturalmente no se odie. Pero, continúa no cree una sola palabra de la fe cristiana. Esto es lo que otro autor, Alex O'Connor, escribió el 19 de junio de este año. Y él menciona el apócrifo de Santo Tomás. Es un apócrifo, es decir, no es reconocido por la Iglesia. Pero es interesante lo que él toma de ese apócrifo. Dice que, según este apócrifo de Santo Tomás, nuestro Señor condenó a aquellos que aman el fruto y rechazan el árbol, y también
a los que aman el árbol y rechazan los frutos. Y aquí un paréntesis. ¿Ahí no entrarán también los tradicionalistas? Rechazan los frutos y quieren el árbol. Cierro paréntesis. Y Alex O'Connor, en esa columna del 19 de junio, dice lo siguiente: una crítica regular de los nominalmente religiosos es que afirman creer, por ejemplo, en el cristianismo, pero no actúan de acuerdo con su exigente mensaje de amor y compasión. Son los que aman el árbol, pero rechazan el fruto. Les encanta el árbol, pero no pueden comerse el fruto del perdón, del amor. Más recientemente, sin embargo, continúa Alex O'Connor, más recientemente, sin embargo, está surgiendo un extraño fenómeno inverso. Una clase de pensadores que, incapaces de asentir racionalmente la verdad real del cristianismo, y sin embargo están desilusionados con la política del nuevo ateísmo y temerosos de las diversas ideas religiosas y pseudoreligiosas que han llenado el vacío que creó, se encuentran en el punto difícil de tener hambre de la fruta, pero incapaces de creer en la existencia del árbol. Es la posición de Richard Dawkins. Quieren el fruto, queremos una sociedad sin odio, pero no creo en nada de lo que dice el cristianismo. Rechazan el árbol, la tradición, rechazan las enseñanzas, el magisterio de la iglesia. Son personas que quieren los frutos del cristianismo. Una sociedad sin odio, una sociedad de amor, de compasión, pero rechazan el árbol. El cristianismo, entonces, tristemente, se ha convertido para algunos en un partido político. Y en esto han caído algunos. Salen a rezar el rosario y se presentan: yo soy de derecha. Oye, lo que necesitamos es meditar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos saber si eres de derecha, de izquierda, no necesitamos saber eso. Repito, necesitamos es a Cristo. Por eso este cristianismo político es peligrosísimo, porque vacía el contenido de nuestra fe, que es que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, y Él murió por cada uno de nosotros y resucitó. Es el espíritu del anticristo. Y esto ya lo menciona obispo Fulton Sheen. Y es que me parece a mí que uno de los peligros que encierra este cristianismo político es que estamos dando pasos agigantados hacia una sociedad del anticristo. Porque Fulton Sheen, con esa visión que él tenía, él presenta al anticristo como el gran humanitario. Hablará de la paz, de la prosperidad, de la abundancia, pero no para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismo. Resulta útil socialmente, claro. ¿Cómo llamar al odio? Pues llamarse a la paz. Resulta útil socialmente, y tendrán que dar cuenta, inclusive estos que se ponen el pañuelito azul, pero solamente por una cuestión social.
Invocará la religión, dice Fulton Sheen sobre el anticristo. Invocará la religión, pero para destruir la religión. Hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya vivido. Esto lo hizo Cristo, esto no lo hizo Cristo. Dirá que su misión es liberar a los hombres de las servidumbres, de la superstición y el fascismo, a los que nunca definirá. Con esto de liberar, ¿no les parece como muy actual esto? El libertario. ¿No les parece como muy actual todo esto? En medio de todo su aparente amor por la humanidad y su fácil verborrea, porque eso sí hay que reconocer, tienen una capacidad de hablar muy grande, y su fácil verborrea sobre la libertad y la igualdad, guardará un secreto que no dirá a nadie. Él no creerá en Dios. Y como su religión será la hermandad, sin la paternidad, embaucará incluso a los elegidos. Esto que escribió o que habló Fulton Sheen en una de sus conferencias por allá en la década de los 50, ¿no les parece muy actual? ¿Cómo es posible, me pregunto yo, que se invite a un retiro espiritual a un agnóstico? Es que alguien que no ha leído la Biblia, que esté dando retiros espirituales y promovido por movimientos. Y Fulton Sheen dice, fundará una antiiglesia, que será una imitación de la iglesia, porque el demonio es el mono de Dios, el que quiere imitar siempre a Dios. Será el cuerpo místico del anticristo, que en todo lo exterior se parecerá a la iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Entonces, si tú no estás conmigo, entonces ya no, toda clase de insultos, Nicolás Márquez no puede escribir un Twitter sin insultar. Y estos que son tan libertarios, tan defensores de la tradición, muchos de ellos, algunos de ellos, para no exagerar, algunos de ellos, me han mandado a la sacristía. Fundará una antiiglesia. Es quemar a Dios por un paraíso racional. Es volver el cristianismo un partido político. Y aquí, en la teoría política, hay una teoría que es la teoría de la herradura de caballo, que tiene esta forma en U. Y pues esa teoría, que pues también tiene sus críticos, pero creo que sirve para ilustrar esta teoría de la herradura. Aquí, en el extremo, se hacen más cercanos el extremo derecho y el extremo izquierdo. Y esta teoría entonces se opone a la teoría política de que la derecha y la izquierda son paralelas. No. La teoría de la herradura de caballo. Ambos extremos políticos que detenta el poder se opone a elecciones limpias y transparentes, a la genuina libertad de expresión y de prensa. Por ejemplo, Agustín Laje salió hace poco diciendo que la prensa homogénica no habla de, ahora no recuerdo de qué, porque es una prensa manejada por los globalistas. Pero eso mismo dicen del otro lado, que la prensa es controlada por los de la derecha y que entonces la prensa no viene a reconocer los avances del progresismo. Hace poco el canal alemán, la Deutsche Welle, hizo un reportaje donde
la economía en Argentina con Milei es un desastre. Ha caído el sector constructor no sé cuánto, pero estos de este lado no lo reportan. Pero sí hablan que los del otro lado son manipulados por los intereses opuestos a este lado. Pues los de este lado vienen a decir lo mismo de los de este lado. La teoría de la herradura de caballo. Y esto que es en teoría política, desafortunadamente entra en el campo religioso. Por ejemplo, es la mentalidad del demonio, hacer lo que uno quiera. ¿Acaso no es la misma mentalidad un hombre como Viganò, que simplemente los superiores en el Vaticano, en la Santa Sede, lo llaman a declarar, no se presenta un espíritu de desobediencia, pero sí va lanzando mensajes contra el Papa, acusaciones contra el Papa? Algunos sectores de la Iglesia lo defienden. Esa actitud no viene a ser la misma de un obispo belga o alemán que está celebrando, entre comillas, los famosos matrimonios homosexuales. No, es que una cosa es Viganò y otra cosa son esos progresistas alemanes. No, a ver, ¿cuál es la diferencia? 1000 kilos de plumas equivale a 1000 kilos de plomo. Algunos han llegado a sostener que es más importante lo que hacemos que lo que creemos. Totalmente vaciado el cristianismo. Y aquí creo yo que viene a iluminar mucho el testamento del Papa Benedicto XVI. Un libro que él escribió que quiso que fuera publicado después de muerto. ¿Qué es el cristianismo? Y él escribe esto buscando defender y transmitir la verdad de la fe cristiana. Y el Papa Benedicto XVI decía, es un testimonio y una advertencia contra el dominio de la razón positivista al servicio de la técnica o la economía que prospera a espaldas de Dios y que reduce la existencia del ser humano. Una sociedad que trata a Dios como si no existiera, pierde su libertad y su criterio para distinguir el bien del mal. En un mundo, continúa Benedicto XVI, en un mundo profundamente cambiado, la tarea de comunicar el Evangelio de Jesucristo a los demás sigue siendo razonable. No nos cansemos de predicar, de presentar el cristianismo como es, de buscar a Cristo. Porque dice Benedicto XVI, el auténtico contrapeso a toda forma de intolerancia es Cristo crucificado. El mismo ayer, hoy y siempre. No nos cansemos de mostrar a Cristo. No nos cansemos de abrazarlo a Él. Y abrazarlo a Él desde la cruz. Porque este movimiento de este cristianismo político es peligrosísimo. Creo yo que es el espíritu del anticristo que está vaciando la religión. Hablan de religión para destruir la religión.
en vísperas de la fiesta de los santos arcángeles, que San Miguel Arcángel venga a decirnos: ¿quién como Dios? Nadie como Dios.